Aleluya, gloria a Dios. Abramos la Biblia una vez más en Proverbios, capítulo 7. Proverbios, capítulo 7. Y vamos a leer del 6 al 26. Proverbios 7, del 6 al 23. Amén. Dice la palabra: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, viendo los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo riñó con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando estas últimas semanas de la fidelidad en el matrimonio. Estábamos comentando que la fidelidad es la asignatura pendiente del hombre. Al hombre le cuesta ser fiel en todos los sentidos. No solamente en el matrimonio, también en nuestras palabras, en nuestras convicciones. Cosas que pensamos que nunca haríamos, acabamos haciéndolas. Recordamos al rey Saúl, él cuando subió al trono quitó todos los adivinos de Israel, echó fuera a todos los que habían sido o habían pecado gravemente con eso y había limpiado Israel de adivinos, pero con el tiempo, por lo que fuera, ya sabemos por qué fue, él acabó consultando un adivino, la adivina del don. No somos fieles y muchas veces las convicciones que teníamos de jóvenes las perdemos de mayores. Lo que creíamos que nunca haríamos lo acabamos haciendo, lo que decíamos que nunca aceptaríamos lo acabaríamos aceptando. Es para nosotros difícil ser íntegros y mantener una misma línea de pensamiento toda nuestra vida. Esa es una asignatura pendiente del hombre. Sin embargo, como decíamos, es una de las características más importantes de Dios. Uno de los atributos más grandes de Dios es su fidelidad. Él no cambia. Lo que Él dijo una vez sigue diciéndolo. Aquella primera enseñanza que usted recibió cuando era un niño todavía sigue siendo la verdad. Todavía sigue siendo la voluntad de Dios, porque Dios no ha cambiado. Cuando hablamos de la fidelidad en el matrimonio, estamos hablando pues de algo que nos cuesta porque nos cuesta ser fieles. Y la gravedad de eso es que
En la ley, el adulterio era considerado digno de muerte. La fidelidad del hombre debe inspirarse en la fidelidad de Dios. Recordamos cuál es la frase que marca la fidelidad de Dios. Él dijo, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios nos capacita para ser fieles. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene tentaciones, confíe en Dios. Dios puede sacarle de ahí. Dimos algunos consejos que probablemente vayamos a repetir hoy y hablábamos que la mayor infidelidad, la mayor agresión del adulterio, el adulterio, dice la Biblia que corrompe el alma, corrompe nuestra alma, y Jesús fue más allá y nos dijo que el mero hecho de mirar para codiciar ya era adulterio. Aleluya. Nos está diciendo el Señor que la codicia entra por los ojos, que la infidelidad entra por los ojos, que debemos tener cuidado con lo que miramos y debemos tener cuidado con lo que mostramos. Tenemos que ser con toda pureza con todas las personas y procurar siempre no ser causa de tropiezo para otro. Si alguien me dijera, hermano, yo cuando voy al culto veo ahí una hermana con una minifalda y yo no puedo concentrarme en el culto, bien, esa hermana tiene un problema, pero usted también lo tiene, porque usted está mirando y le está causando un problema. Entonces probablemente tenemos dos problemas, en el que ve y en el que enseña, porque es así. Entonces debemos tener mucho cuidado en nuestra vida en general, siempre no dar lugar al diablo y no dar ocasión de caer para otro, ni por supuesto darnos ocasiones a nosotros mismos. Hablamos del divorcio, que no es la voluntad de Dios para nada, pero fue permitido por causa de la dureza del hombre. Y cuando a Jesús le preguntaron sobre eso, él se remitió al principio para señalar que de primera hora no fue así. Es algo que no estaba en los planes de Dios. De hecho, no están los planes de nadie que se casa, ¿no? Porque nadie se casa para divorciarse. Dice, me voy a casar y ya dentro de 7 o 8 años me divorcio. Eso nadie lo piensa. Si uno empieza su matrimonio y ahí en el altar dice, te cuidaré, te amaré, te serviré toda la vida hasta que la muerte nos separe. Pero después pasa lo que pasa por causa del endurecimiento, por causa de los problemas. Y Dios permite ese divorcio porque va a poner unas condiciones, va a poner una regularización de ese divorcio para que la mujer quede cubierta. Porque la mujer debía estar siempre bajo la protección de un varón. Entonces, si una mujer perdía esa protección, se quedaba sola, digámoslo así. El motivo por el que la ley permitía el divorcio era haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ya dijimos, no es el adulterio, porque por el adulterio la mujer debía ser muerta y el hombre también, la condena era de muerte. No es la fornicación, porque si se probaba también la condena era de muerte. No se refiere a sospechas o a celos, porque ya hemos visto en Números capítulo 5 una ley ahí muy detalladita y muy complicada también, que al final el marido tendría que aceptar lo que dijera el sacerdote. Por tanto, de lo que estaba hablando era de cosas que causaban vergüenza, cosas que causaban ignominia para la familia, y en ese caso tenía que escribirle una carta, tenía que darle un documento delante de 2 testigos para que la mujer quedara libre, pudiera volver a casarse y no quedara desamparada. El primer paso
de la mujer sería irse a casa de su padre, pero de suponer que los padres morirían y ella quedaría desamparada. La reconciliación siempre sería posible hasta que ella se volviera a casar. Si ella se volvía a casar, ya no podía regresar por el primer marido. Vimos que en el tiempo de Jesús la interpretación de este mandamiento era muy laxo. Cuando le preguntan al Señor sobre esto, aunque había una escuela, la escuela de Shammai, que solamente aceptaba el divorcio por causa de adulterio, la escuela de Hillel, que era abuelo de Gamaliel, o sea, el que fue maestro de Pablo, lo entendía por cualquier causa, por cualquier tontería que hiciera la mujer mal, se podían divorciar. Y por eso, cuando le preguntaron al Señor, le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y también le dijeron que Moisés había mandado dar carta de divorcio, cuando en realidad el divorcio no es un mandamiento, es una permisión, es algo que el Señor permite, porque si hubiera sido un mandamiento, hubiera negado la indisolubilidad del matrimonio. Por tanto, nosotros tenemos ahí la sentencia de Jesús de que solamente por causa de fornicación, las demás cosas eran por la dureza del corazón, las demás cosas son por problemas que pueda haber en el hombre o en la mujer, pero cuando hablamos de adulterio estamos hablando de algo que va contra el propio cuerpo, contra la propia carne. Respecto de la carta de divorcio, Jesús puso sobre el que la expedía una responsabilidad. Decía que si un hombre daba carta de divorcio sin un motivo justificado, es decir, sin causa de adulterio, hacía que la mujer adulterara, porque la mujer no podía quedar sola, no podía quedar desamparada, entonces la obligaba de alguna manera a tomar un nuevo matrimonio. Un mandamiento en el que vemos la autoridad de Jesús. Jesús abolió la pena de muerte para el adulterio. Cuando le presentaron a aquella mujer adúltera, él dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No quiere decir que haya hecho bien, tiene que cambiar, pero Dios le da la oportunidad y por lo tanto él condena eso y además eleva el divorcio al pecado. Divorciarse por una causa distinta de lo que acepta la palabra de Dios es un pecado. Marcos no menciona estas cosas porque escribe a gentiles. Hoy vamos a hablar de otros aspectos del problema. Usted dirá: bien, yo tengo una pareja, la pareja no ha cometido adulterio, pero está portándose mal, está haciendo cosas inaceptables, está haciendo cosas vergonzosas. ¿Y habrá que aguantarla? ¿Habrá que seguir juntos? Entonces en la Biblia se acepta o se prevé la posibilidad de la separación. Quiere decirse la separación sin divorcio. En 1 Corintios 7, del 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos.
mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sí que a capaz nos llamó a Dios. Le leo el nuevo versículo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Porque sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Este texto, que también es único en la palabra, recuerden que les dije, la ley del divorcio es única, solo está en Deuteronomio 24, nada más. La ley sobre la separación también es única y solo está en estos versículos. Este texto contempla una posibilidad que fácilmente se iba a dar cuando un matrimonio, uno de ellos se convertía al Señor y el otro no. Cuando alguien se convertía al Señor, la persecución amenazaba no solamente al que se había convertido, sino a toda la familia. Entonces podía ser que el cónyuge le dijera, aléjate de la familia, haz tu vida porque nosotros no queremos sufrir esas consecuencias. Tal vez el cónyuge no quisiera convivir con su esposa, sino por eso. Por otra parte, la idea de que el creyente no debía permanecer con el incrédulo, sino separarse, podría ser que el nuevo convertido quisiera romper compromisos que había adquirido por el matrimonio. Es decir, que cuando uno se convierte, dijera, bueno, como yo ahora soy del Señor, sirvo al Señor, a mi marido lo aparto. A veces, algunas veces ha sucedido que gente se ha convertido al Señor, cuando se han convertido, se han volcado en la iglesia, han olvidado ya cuidar del esposo o atender al esposo, porque le dice al esposo, yo me voy a la iglesia, yo estoy con la iglesia, yo no estoy contigo. Entonces era algo que Pablo tenía que hacer, arreglar a los que están en matrimonio. Debe entenderse antes de la conversión, debían mantener esa relación de matrimonio. No se podía romper esa relación de matrimonio. El matrimonio, ya lo hemos dicho, es un compromiso entre las dos personas que se unen. No le casa el pastor, no le casa el cura, no le casa un capitán de barco, no le casa sino usted. Por lo tanto, el compromiso que usted adquiere con su cónyuge es firme porque es usted quien lo ha comprometido. No, es decir, como yo me casé en la Iglesia Católica y no reconozco la autoridad del cura, mi matrimonio no vale. Vale igual, porque fue usted quien adquirió ese compromiso, no fue el cura quien se lo dio. Por lo tanto, cuando uno está casado en matrimonio, entonces una de las quejas que había sobre el cristianismo era que desunía a las familias. Pues los cristianos evidentemente tenían posiciones muy radicales sobre la vida. Hemos visto cómo se trataba a la mujer en la antigüedad, hemos visto la manera que el cristianismo rompe con eso, y de alguna manera pues eso causaba un problema en la casa y causaba un problema en la familia. El creyente tal vez diga, para mí lo más fácil es irme de aquí, para mí lo más fácil es irme a vivir mi vida y abandonar a mi familia. Pero Pablo lo está prohibiendo. Sabemos que eso va a pasar, sabemos que la familia tal vez no va a entender, tal vez no va a seguir lo mismo. En 1 de Pedro 4:4, A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo enfreno de instrucción y os ultrajan. así es el mundo, ¿no? Al mundo le parece raro
que usted mantenga una vida en santidad y le ultraja. ¿Por qué? No sé. Usted dice, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque soy cristiano, y se mete con usted. Usted dijera, yo no bebo, yo no fumo porque soy vegano, y no se metería con usted. Pero si decimos que somos cristianos, entonces a ellos les parece extraño que usted no ande como ellos andan. A Luciano de Antioquía le pregunta al juez, ¿quiénes son tus padres? Y Luciano le dice, soy cristiano y los únicos parientes de los cristianos son los santos. Está marcando ahí una diferencia que es buena, pero que no puede romper la familia. Tértulo nos habla de un marido pagano que está enojado con su esposa porque por visitar a los hermanos pues va por las calles o por las casas de otros hombres, en especial de pobres. Pablo está hablando aquí de un problema muy común en Corinto y en todo el mundo gentil, un problema que tenemos muchas veces, que es la convivencia. Si ya la convivencia es difícil, incluso cuando los dos cónyuges están de acuerdo en tener un hogar familiar y en andar en el amor de Dios, mucho más es cuando uno de ellos no lo es. Y trata de definir si se debe o no alcanzar primero un acuerdo entre las partes, y prohíbe que sea el creyente quien tome la decisión de la separación. En 1 Corintios 7, 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Si el incrédulo consiente en vivir con él o con ella, dice, no lo abandone. Solo cuando el incrédulo decide separarse, entonces el creyente también lo puede hacer. En 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que no se trata de una separación por adulterio y por lo tanto no es un divorcio. Delante de la ley se pueden firmar papeles, delante de la ley usted puede decir estoy divorciado, delante de la ley usted se puede desvincular completamente del otro, pero delante de Dios solamente en caso de adulterio se puede hablar de divorcio. Cuando no hay divorcio, lo que hay es una separación. Por tanto, el creyente debe permanecer sin casar, porque no hay adulterio y por lo tanto el vínculo se mantiene. El propósito, evidentemente, es mantener la unión, que era doble. Por un lado, la convención de un miembro, lejos de provocar la destrucción del hogar, debía provocar la unión. Cuando un miembro se convertía, debía ser mejor esposo, debía ser mejor esposa, debía ser mejor en su casa. Por otro lado, también eso suponía una santificación del lugar. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense en este detalle, muchas veces uno se preocupa, incluso se piden oraciones,
hermano, vamos a orar por mi hogar porque como mi marido no es creyente, en mi hogar entra el diablo. No entra el diablo porque su marido es santificado por usted. Y usted es santificado por el marido. Su familia nunca ha estado en manos del diablo. Siempre ha estado en manos de Dios. Nunca usted tiene que pensar que qué va a pasar, porque claro, como el marido no cree y es un borracho y anda por ahí, yo qué sé, y qué va a pasar y cómo de pronto aquí esto va a caer aquí un castigo como a Sodoma y Gomorra y nos va a pelear a todos. Es al revés. El santo, la persona santa, está santificando su casa. Por otro lado, ese testimonio de un creyente, cuando ese creyente se convierte en mejor esposo, cuando ese creyente se convierte en mejor esposa, puede tener un efecto de santificación y de salvación. Es decir, puede lograr que el incrédulo cambie. En 1 Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que está diciendo es, mientras el otro acepte convivir, esté ahí. Y pórtese como cristiano. Y dé un testimonio fiel. Porque no sabemos si quizás lograremos que el otro se convierta. Pedro lo exhortará con palabras aún más explícitas. En 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Está diciendo Pedro que puede ganar a su esposo o su esposa sin palabras, con una conducta casta y respetuosa. Todo esto cuando sucede o cómo sucede, cuando el otro quiere convivir. Si el otro no quiere convivir, entonces usted está llamado a paz y no a esclavitud. Pero si quiere convivir, aproveche para portarse de tal manera que tal vez su esposo o su esposa pueda cambiar. No se trata, por tanto, de una enseñanza sobre el divorcio, sino de una enseñanza sobre la convivencia. Hoy, si algún cónyuge incrédulo no quiere convivir con el creyente, pues puede separarse, puede hacer lo que quiera, pero recuerde, quédese sin casar, porque no es un divorcio, no es así. Y cuando decimos que conviene en vivir con el esposo o con la esposa, estamos hablando también de vivir correctamente. Aleluya. A lo mejor el esposo le dice a la esposa, no, yo no me quiero ir de casa, yo quiero estar en la casa, pero te voy a pagar una paliza cada mañana. Eso no es convivir, eso no es querer convivir. O sea, hay que pensar que estamos hablando de algo que evidentemente pueda llevarnos a ese lugar de conveniencia. 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Así pues, seguimos con la indisolubilidad del matrimonio. No se puede divorciar, no se puede separar, a menos que haya adulterio o que el marido o el otro no quiera convivir. En caso de adulterio, puede haber divorcio, con lo cual puede volver a casarse. En caso de que no quiera convivir, no hay divorcio, pero puede haber separación y por lo tanto o se reconcilia o se queda sin casar. Por lo tanto, vamos a
repasar un poquito a lo que hemos hablado. No quiero que nos quedemos con la enseñanza del divorcio y la separación en la mente, sino más bien sobre la fidelidad, sobre lo que hemos hablado, que es lo que nos importa, porque nadie aquí piensa en esas cosas. Debemos blindarnos a la infidelidad. Es la asignatura pendiente que tenemos, es algo que sabemos que es un problema para nosotros, y debemos poner vallas de protección sólidas en nuestra vida que impidan que podamos llevar ese pecado. Decisiones por adelantado que eviten el peligro. Eso es importante. La santidad se compone así. Hay cosas que la Biblia prohíbe. Hay mandamientos en la Biblia que convierten en pecado las cosas. Hay cosas que la Iglesia enseña con la autoridad que tiene y que por lo tanto se convierten en pecados. Dice, ¿por qué es pecado? Porque la Biblia dice que hay que obedecer al pastor. ¿Cuándo hay que obedecer al pastor? Cuando no está de acuerdo con él. Pues cuando está de acuerdo no le está obedeciendo. O sea, si el pastor le dice que no bebe y usted no quiere beber, no está obedeciendo al pastor. Simplemente está haciendo lo que quiere. Pero cuando usted ve que no está de acuerdo, hay cosas que no le gustan, hay cosas que no ve claras, usted debe sujetarse al pastor. Evidentemente puede hablar con el pastor, puede discutir, eso no quita, pero si no lo hace, va a ser responsable. Pero también hay una santidad personal. Usted conoce su concupiscencia, conoce su problema, conoce su debilidad, pues tenga cuidado. O yo digo, si usted es un alcohólico, no entre en un bar ni a tomar café. Porque va a ser una tentación cuando usted entre en un bar y vea al del lado con el vasito de whisky, y usted le va a entrar ganas de whisky, y va a tener allí un problema que lo puede evitar. Si usted está fumando, usted deje de fumar. De que yo soy amigo del estanquero, quede con el estanquero en otro lugar que no sea el estanco. ¿Ah? Ponga vallas, ponga cosas en su vida. Si usted va por la calle y normalmente se cruza con una mujer que a usted le causa problemas, vaya por otro camino. Ponga vallas en su vida. Haga cosas que le defiendan. En 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que se de corazón limpio invocan al Señor. Huye. La palabra dice huye. Hay en la palabra, no dice que combata, no dice que reprenda, dice que huya de las pasiones juveniles. La palabra hay 3 mandamientos con respecto al pecado. A algunos se dice abandonar, a otros se dice resistir, pero a otros se dice huir. Tenemos que abandonar o dejar el pecado que hemos adquirido en nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, hemos adquirido costumbres, incluso cuando usted ha nacido en el Evangelio, tal vez ha adquirido costumbres que no son correctas. Es nuestra debilidad y por lo tanto nosotros debemos procurar abandonar esas cosas de nuestra vida. Eso responde a esa definición de pecado que dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. No es un ignorante, sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Y no hace lo bueno, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo malo. Dice, no, yo no debería hacer esto, pero se dice, no puedo evitarlo, que sí que puede evitarlo.
pero se dice no puedo evitarlo porque es una costumbre que ya uno tiene, ya uno no puede parar, ya uno tiene que seguir con eso. Y la Biblia dice, abandone eso. Cosas que la Biblia dice que debemos abandonar. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia o la maledicencia, la palabra deshonesta, las conversaciones obscenas, la mentira, la violencia, la rapiña, la contienda, la simpleza, las malas compañías, el camino impío, en fin, todo. Por muy querido que seas, si tu ojo te es ocasión de caer. ¿Cómo se dejan las cosas? Pues a mí me cuesta dejar las cosas. ¿Cómo se dejan las cosas? Adquiriendo costumbres nuevas. Usted no va a dejar las cosas del mundo si no toma las cosas de Dios. Entonces, no, yo no puedo ser así, pero yo tengo que ocupar mi tiempo. Si mi tiempo no lo ocupo en lo malo, en lo bueno lo voy a ocupar en lo malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero las mujeres no saben cuándo dejaron de jugar con muñecas. No lo saben. ¿Usted cuándo dejó de jugar a muñecas? No sé. ¿Qué pasó? Fui creciendo, fui adquiriendo nuevas cosas, tenía que estudiar, tenía que hacer tal, tenía que hacer cual. Al final la muñeca se quedó ahí. Y al final ese peluche que no podía dormir sin él, ahora está en un desván cogiendo polvo. No fue una decisión que usted dijo, ya tengo 18 años, no puedo estar pegado a un peluche, voy a coger ese peluche y lo voy a tirar. No, porque entonces ese tirar el peluche es un lloro, es un trauma, es un problema. Pero cuando usted va creciendo en el Señor, cuando va adquiriendo costumbres cristianas, cuando va adquiriendo una vida cristiana, la vida del mundo se va a ir sola. Si usted quiere que la vida del mundo se vaya sin adquirir una vida cristiana, eso no va a pasar. Eso no puede pasar. Abandonamos las cosas del mundo. La otra palabra que se usa es resistir al pecado que nos llega. Soportar el ataque. Soportar el ataque incluso contraatacar. Ahí la fe es nuestra arma. El escudo de la fe. Y nos habla de nuestra debilidad espiritual. Responde a esa definición de pecado que dice que todo lo que no es de fe es pecado. Hay clases de ataques. Hay dos clases de ataques que normalmente hemos vencido en una y tal vez no vencemos en la otra. La primera clase de ataque es cuando nos apartan de la fe. Ese es el ataque que yo le llamo del sistema serpiente. Es la serpiente que le tienta a usted. Es la serpiente que quiere que usted peque, que coma de ese fruto, que participe del pecado. Y eso tal vez usted lo haya vencido y usted ahora es un hijo de Dios. Y ya la serpiente que tentó a Adán ya no le tienta, porque cuando ve la serpiente que viene por ahí ya dice, lárgate de aquí. Pero entonces tenemos una segunda manera, que es los que imitan la fe. Y ese es el sistema ángel de luz. Cuando quien le aparta es alguien que se presenta como cristiano, creyente, conocedor de la palabra, y le va diciendo cosas que no están bien. Y usted debe resistir eso. Pero como decíamos, lo que nos pide aquí es que huyamos. Huyamos de lo que quiere llevarnos al pecado, de lo que quiere traernos con su influencia al pecado. Eso responde a la debilidad carnal, a la infracción de la ley, que es el pecado. No lucho contra mis pasiones, huyo de ellas. No lucho porque las pasiones en sí no son malas. Que a un hombre le gusten las mujeres no es malo, es peor que le gusten los hombres.
Que usted tenga, yo qué sé, pasión por algo no es malo. Pero hay que saber que eso hay que huir cuando esa pasión nos lleva al pecado. El misionero que había aquí me comentó que a él le gustaba montar a caballo. Yo le dije que en Castelldefels teníamos unos cursos de hípica muy buenos. Y él me dijo, no. Dice, yo me apunto a un club de hípica y me paso el día montado a caballo en vez de estar en la palabra. Amén. Él tenía claro eso. Había que huir de eso. Porque montar a caballo no es pecado. Y si usted quiere montar a caballo, me parece muy bien. Pero si eso usted ve que le absorbe, que le tiene ahí, entonces dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna cosa. José con la mujer de Potifar supo huir. Lot supo huir de Sodoma. Jacob supo huir de su hermano. José y María supieron huir de Herodes. Todo eso tiene que estar ahí, huir. Pero lo importante no es huir. Lo importante es saber a dónde huimos. ¿A dónde? Vaya a ser que usted huya de Guatemala y caiga en Guatepeor. ¿Qué puede pasar? La palabra nos habla. Hemos de huir de la fornicación a la santidad del cuerpo. De la idolatría a solo Jesucristo. Del pastor extraño a la voz del buen pastor. De las falsas doctrinas, riquezas y codicias a las virtudes cristianas. Y de las pasiones juveniles a las compañías cristianas, que siguen la justicia, la fe, el amor y la paz. Y sigámoslas con ellos, con el pueblo cristiano que invoca el nombre del Señor. Amén. Vamos a considerar, tenemos un poquito aún de tiempo, algunos consejos que dijimos y que quiero repetir para que usted se quede con eso en su mente. No queremos que haya infidelidad en el pueblo de Dios. Matrimonios sólidos, matrimonios firmes, matrimonios que duran. ¿Sí? Usted lo va a encontrar. En la iglesia los hay. Desgraciadamente también los hay que no. Porque somos humanos. Todavía somos humanos. Ya llegará el momento que dejaremos de ser humanos y seremos transformados. Pero de momento todavía estamos aquí con ese endurecimiento de corazón y con esa manera. Decíamos que a nivel personal uno debe cuidar sus pensamientos. Si nos centramos en los defectos, si nos centramos en lo malo, si nos centramos en los errores, entonces esos pensamientos nos van a llevar a querer separarnos. Pero tenemos que centrarnos en las virtudes y a disfrutar de esas virtudes que tiene el otro. Todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Aleluya. Cualquier persona que usted quiera señalar, usted va a encontrar alguna cosa que no le gusta. Y hay cosas de usted que no le gustan a otro. Amén. Es natural. Y podemos convertir eso en la razón de nuestra vida. De pronto me molesté con alguien, ya no le voy a hablar en 15 días. ¿Qué pasa? No hay ninguna virtud, no hay nada que usted diga, yo puedo tener relación con esa persona aunque haya hecho esto o aunque haya dicho esto. No, ya no. Luego se le pasa a uno, ¿no? O no. Pero en todo caso es porque no ha cuidado sus pensamientos. Piense en las virtudes y no los defectos. Cuando hablamos de la pareja, no compare. No compare, porque a menudo uno compara a su esposa con otras mujeres,
compara su matrimonio con otros matrimonios. A mí me gustaría tener un matrimonio como el de tal hermano. Ellos sí se les ve muy unidos. Ya lo digo. Se les ve. Lo que hay detrás no lo sabemos. Nadie lo sabe más que ellos. Y muchas veces uno se centra en eso y quiere pensar en eso y comparar eso. Pero hermano, no hace falta que usted conozca a los demás, no hace falta que conozca a los demás matrimonios, no hace falta que conozca a las demás personas. Conozca bien a su pareja, conozca bien su matrimonio y trabaje en él. Disfruten su relación con la pareja. Disfrútenla. Disfrútenla. Las relaciones fuertes comparten el tiempo, comparten las cosas. Ahora se lleva mucho que cada uno va por su lado. Yo tengo mis amigos, tú tienes tus amigas. Yo salgo con mis amigos, tú sales con tus amigas. ¿Y qué relación tenemos? Bueno, de vez en cuando. Porque tú trabajas, yo trabajo, nos vemos por la noche a partir de las 9 y estamos los dos cansados y no tenemos ganas de nada. Cuanto más tiempo se implique en su familia, mejor. Cuanto más tiempo implique en su hogar, mejor. Menos peligros habrá. Busque, si es necesario, ayuda. Muchas veces nos da vergüenza, creemos que van a perder un poco su noción. La gente piensa que yo soy un buen cristiano si supieran lo que pasa en mi casa. Yo no lo voy a contar, porque como yo cuente lo que pasa en mi casa, se van a creer que ni somos cristianos. Busque ayuda. Busque hermanos que le puedan aconsejar, busque personas que le puedan llevar bien y que le puedan dar buenos consejos. No se lo calle, sino compártalo cuando vea que ya no puede con su pareja. Porque sabemos que hay personas con mala intención que van a tratar tal vez de destruir el matrimonio, que van a tratar de evitar que el matrimonio siga adelante, por celos, por envidias, por lo que fuera. Amigos que tal vez estén así y que lo mejor es mantener distancias con ellos, lo mejor es dejar de estar con ellos, déjalo, porque no nos va a llevar a ninguna parte y no nos vayan a ayudar en nada. También hay personas con buena intención, amigos, familiares, conocidos, hermanos a veces, que se enteran de cosas, porque nos enteramos de cosas. Y de pronto le llaman, hermano, eso que me está pasando, le voy a dar un consejo. Nadie se lo ha pedido. Tiene buena intención. No lo hace por fastidiar, al contrario. Está tratando de ayudarle, está tratando de que usted pueda superar ese problema. Pero también debemos saber que la relación con nuestra pareja es solamente nuestra. Nosotros marcamos lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Yo dije, antes de casarse uno tiene que diseñar el hogar que quiere y unirse a una persona que quiera ese mismo hogar. Cuando uno diseña un hogar que quiere, uno piensa en un hogar ideal, ¿cierto? Claro. No va a pensar en un mal hogar, piensa en un ideal. Después, cuando se pone a trabajar, tal vez las cosas no salgan igual. Tal vez las cosas puedan salir mal. Pero cuando salen mal, los dos estamos de acuerdo que salen mal. Porque los dos teníamos la misma idea de hogar. Teníamos el mismo propósito. Entonces, cuando las cosas salen mal, yo no digo salen mal y el otro dice, ahí vamos bien. Sino que es verdad que vamos mal, entonces podemos hablarlo y podemos ver cómo solucionamos el problema, podemos ver cómo podemos hacerlo. Solamente si no logramos nada, si no podemos, entonces vale la pena buscar ayuda. Pero si no,
somos suficientes. Con esas personas hay que buscar una relación de intimidad que sea aceptable. Con las familias. Porque a veces los padres se quieren meter en la familia, ¿verdad? Y la madre quiere decorar la casa del hijo. Pero ya me he casado. Dice, ya, pero es que esta casa así. Esto tendrías que hacer esto o lo otro. Mamá, esto es cosa de mi mujer y mío. No es cosa tuya. No es cosa tuya. Y debemos marcar esas distancias y debemos educar a la familia. Yo siempre uso esta palabra porque me parece una palabra muy buena. Porque educar no es fastidiar, no es decirle a la familia que no la quiere. Decir, a mí lo que me importa es la iglesia, a mí tú no me importas. Sí me importas, pero tienes que ocupar el lugar que te corresponde. Tienes que ocupar el sitio que tú quieras. Yo, gracias a Dios, pude hacerlo. Entonces, por un tiempo a mí me invitaban a cumpleaños los domingos y yo no iba. Bueno, siempre hubieron palabras, siempre hubo palabras que dijeron que si a mí me importaba más la iglesia que la familia, que si eso no podía ser, que desde que me había convertido tal y cual. Todo eso así, pero poquito a poco, hermano. Al final ya se acostumbraba a celebrar los cumpleaños los sábados en vez de los domingos. Para que pudiera estar yo por la mañana, y ahí estaba yo por la mañana. Nos íbamos a comer al restaurante y a las 5 de la tarde cogía y me iba con mi mujer al culto. Y ya está. Y si no lo hacía, mi familia me lo decía. Me decía, ¿no te tienes que ir ya? ¿Ah? Ya estaban educados, hermano. Ya ellos ocupaban su lugar y estaban bien en ese lugar, y yo ocupaba el mío y estaba bien en el mío. Cuesta un poquito porque a veces hiere un poco, a veces vienen ahí comentarios que nos duelen. Queremos decir, bueno, voy a estar unos días con la familia, unos días con la iglesia, unos días sí, otros días no. Y eso no educa. Para educar, igual para educar a los niños que para educar a los mayores, hay que ser constante en la misma decisión. Si algo está mal, está mal. Tanto cuando ese mal nos afecta a nosotros como cuando afecte a otros. Por eso en nuestra relación con los demás debemos tener algunas precauciones. Debemos tomar precauciones que eviten que el pecado pueda colarse. Y lo primero que tenemos que ver es que no debemos ser ingenuos. Porque usted se casó locamente enamorado, locamente enamorada. Dice, yo a mi marido nunca le voy a engañar. Yo a mi mujer nunca la voy a engañar. Yo no podría vivir sin ella. Ella es todo. No sea ingenuo. No sea ingenuo, hermano. Pablo decía, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Muchas veces es la ingenuidad. Empezamos a tener una relación, empezamos a tomarnos confianzas con una compañera de trabajo, con una amiga, empezamos ahí a hacer tonterías, a hacer chorradas. No pasa nada, yo quiero a mi mujer, yo no la voy a dejar por ella. Yo a esta mujer no la quiero. Pero un día se queda pillado. ¿Recuerdan lo que le pasó a David ese día, no? Sucedió un día que miró. Sucedió un día. ¿Cuántos días habría subido él a la azotea? Muchas veces. Pero sucedió un día que esa compañera, que esa amiga se pasó un poquito y le gustó y ya se complicó la cosa para siempre.
No seamos ingenuos. Todas las vallas que pongamos, aunque la gente piense que somos malhumorados, cuando no le damos el beso a la gente, que viene la gente a darnos un beso y le dice, Dios le bendiga. Ay, se vas a ofender. No se ofenda. No se ofenda. Pero no somos ingenuos. Debemos elegir siempre personas, si es posible, del propio sexo para las cosas. Si usted va a ir a un gimnasio, procure que el maestro sea de su mismo sexo. ¿Por qué es importante? Que no pueda surgir esa tentación, que no pueda surgir eso. Busquemos amigos o parejas que sean también amigas de nuestra esposa o de nuestro esposo. Y hay que cuidar las confidencias. ¿A quién le contamos las cosas? Las confidencias unen mucho cuando uno tiene una persona de confianza a la que le cuenta todo, los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque a veces hay gente bien intencionada. No voy a decir malintencionada, aunque también las haya, pero hay gente bien intencionada que se le acerca. ¿Qué te pasa? Te veo como triste hoy. ¿Qué te sucede? No, nada. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás enfermo? No. Tuve un problema con mi mujer. Y ya le está contando. Y ya le está explicando. Y eso le une. Y esa unión, poco a poco, esa confianza se va convirtiendo en algo, porque al día siguiente la misma persona le pregunta, ¿qué ya pudiste hablar con tu mujer? Ya sacaron. No, porque ella es así, ella es asá, ella es acá, ella es acá. Y todo eso, ¿dónde nos lleva? Hay que tener cuidado, hermano. Cuidado con lo que publica en internet, cuidado con lo que muestra, cuidado con lo que ve, cuide sus confidencias, cuide su vida privada, que siga siendo privada. Y evite citarse a solas en lugares solitarios con personas del otro sexo. No entre en casa de una persona del otro sexo que esté solo. Ya le digo, todos estos consejos, hermanos, no son pecado. ¿Es pecado si yo le cuento mis cosas a otra persona? No es pecado. Pero queremos poner vallas. Son consejos que tratan de evitar que llegue el pecado. Eso en sí no lo es. Pero sabemos, por experiencia, que ha llevado al pecado a más de uno, esas cosas. Hay que evitar eso, y hay que evitar estar a solas. Uno piensa que no pasa nada, que yo nunca voy a engañar a mi mujer, yo no voy a renunciar a mi familia, yo tengo mis hijos, tengo mi mujer, yo nunca los voy a abandonar, y todo eso, pero no seamos ingenuos, porque somos humanos, tenemos un corazón que se endurece, y no somos fieles porque la fidelidad no está muy impregnada en el carácter de las personas, más bien al contrario. Y por supuesto, no demos lugar en nuestra vida al adulterio. Eso sí es pecado. Ahí ya estamos hablando de pecado, la mayor agresión a la intimidad. Es lo que lleva a la infidelidad y al pecado. Recuerden las palabras de Proverbios 6:32, dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Es un pecado grave que se castigaba con la muerte y debemos aprender a poner todas esas barreras, esas vallas, hermano. Seamos fieles. Y para ser fieles, ordenemos nuestra vida hacia la fidelidad. Ordenemos nuestra vida hacia la permanencia. Miremos lo mejor que podemos tener en nuestra casa y disfrutémoslo.
no nos preocupemos de los demás, de las demás casas, de las demás personas. Ocupémonos de nosotros. Porque eso es lo que importa. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a dejar el tema de la infidelidad ya. La semana que viene ya vamos a dejar hasta el tema de la pareja. Vamos a hablar de padres e hijos, que es otra cosa. Que es otra cosa, ¿verdad? Bueno, nos hemos tirado casi 40 semanas con esto. Vamos a cambiar un poquito el enfoque. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya.